sufrimiento, de soportar el mal, de soportar las adversidades, esperando en el Señor. Hermano, la palabra de Dios nos dice ahí en Proverbios 25:15, nos dice la palabra de Dios que con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Hermanos, qué maravilloso es que nosotros como hijos de Dios podemos desarrollar una cualidad parecida, hermanos, a la que tenía nuestro Señor Jesucristo, que es la paciencia. Y que podemos imitar, hermanos, una cualidad de nuestro Dios que es paciente incluso con quienes merecen castigo y les ofrece y nos ofrece, hermano, una nueva oportunidad y tiempo para arrepentirnos. Hermanos, qué bendición saber que nosotros tenemos a nuestro alcance, hermanos, cualidades de carácter que fueron también vistas, hermanos, en esta tierra por aquellos que vieron el paso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cada cristiano debería de estar reflejando, hermanos, esa paciencia divina. Y, hermanos, esa paciencia divina la vemos reflejada en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8, en donde dice la palabra de Dios, hermanos, el versículo 7 dice la palabra de Dios: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, si alguien amó como se debe de amar en paciencia, hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué paciente, hermanos, es Dios con cada uno de nosotros. Y la verdad, hermanos, que si no fuera por su paciencia, hermanos, ¿cuántos de nosotros ya no estaríamos aquí en donde andamos caminando? Qué bendición, hermanos, que nosotros tenemos un Dios que nos brinda nuevas oportunidades. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 9, versículo 22, dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Hermanos, tenemos un Dios que es muy paciente y que, hermanos, nos da cada vez más tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Gloria a Dios, hermanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, una cualidad que bendito sea Dios, hermanos, tiene nuestro Señor, que gloria al Señor tiene Dios, hermanos, es la paciencia. Y el Señor le gusta, hermano, el Señor quiere, el Señor se agrada que su pueblo también sea un pueblo que practique todos los días la paciencia. Ahora, hermanos, la paciencia tiene recompensas maravillosas que nosotros leemos en la palabra de Dios. La verdad, hermano, es que vale la pena ser pacientes y esperar en el Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 40, versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, como decíamos el día de ayer, a veces cuando nosotros clamamos a Dios por un favor, hermanos, queremos que Dios conteste inmediatamente. Y ¿sabes qué, hermano? El Señor no va a contestar inmediatamente, el Señor va a contestar cuando Él crea que es tiempo, pero nosotros, hermanos, pacientemente tenemos que esperar la respuesta del Señor. Hermano, otra recompensa de la paciencia es que nosotros aprendemos a tener esperanza en el Señor. En Romanos 15, versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. Hermanos, la paciencia produce esperanza. Hermanos, otra recompensa que nosotros encontramos al desarrollar, al practicar la cualidad de la paciencia, es que nosotros llegaremos a tener nuevas fuerzas. Dice Isaías 40, versículo 31, dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, nosotros debemos de esperar en el Señor y tener nuevas fuerzas, hermano. Eso que leímos ahorita viene en Colosenses 1:1, y el versículo que les decía de Isaías 40:31 dice, hermanos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, cuando nosotros tenemos paciencia, cuando nosotros esperamos en el Señor, nosotros tendremos nuevas fuerzas, renovaremos las fuerzas que ya tenemos y haremos más fuerte, hermanos, en nosotros esta cualidad de la paciencia. Hermanos, otra recompensa de la paciencia, hermanos, es que nosotros heredaremos las promesas de Dios. Ahí en Hebreos 6, versículos del 12 al 15, dice la palabra de Dios: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán. Y habiendo esperado con paciencia, dice la palabra de Dios, dice, alcanzó la promesa. Y en el versículo 15, hermano, estoy acortando por razón del tiempo un poquito los versículos, no los podemos leer todos, pero hermanos, ahí en Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermano, para obtener, como lo veíamos en días anteriores, las promesas de Dios, hermanos, debemos de ser pacientes. Hermanos, otra recompensa de la paciencia es que nosotros vamos a adquirir madurez en la vida cristiana. Santiago 1, versículo 4, dice la palabra del Señor: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, qué bendición saber que cuando nosotros somos pacientes, que cuando nosotros no somos, hermanos, impacientes, que queremos las cosas rápido, hermano, cuando nosotros empezamos a esperar en el Señor, esa paciencia, hermano, nos va a ayudar a adquirir madurez en la vida cristiana. Hermano, otra recompensa de la paciencia es que nosotros vamos a recibir la aprobación de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 2, versículo 20, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es probado delante de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, haciendo lo bueno, padecemos? ¿Cuántas veces nosotros, haciendo lo correcto, nos trae problemas? Hermano, ¿cuántas veces nosotros, haciendo lo que Dios nos manda, nos trae sufrimiento? Hermano, sea paciente, porque, hermanos, trabajar esta paciencia y sufrir, hermanos, las cosas haciendo lo bueno, nos va a ayudar a recibir la aprobación de Dios. Y fíjense, hermanos, algo muy interesante, en la instrucción que da Santiago de ser pacientes, él destaca tanto la importancia de la paciencia como sus recompensas. Dice Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos pone como ejemplo, dice: mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor
se acerca. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano Santiago, ahí en Santiago 5 del 7 al 11, hermano, nosotros tenemos una excelente lección, hermanos, cómo nosotros podemos ayudar a nuestra vida cristiana, hermanos, ayudar a otros a ser pacientes. Hermanos, después de que Job pasó exitosamente la prueba de la persecución, Dios le recompensó con una doble porción de todo lo que había perdido. Hermanos, vale la pena ser pacientes, vale la pena esperar en el Señor, vale la pena, hermanos, soportar la carga, vale la pena, hermanos, soportar la angustia, vale la pena, hermanos, soportar la enfermedad, vale la pena, hermanos, esperar en el Señor, porque el Señor, hermanos, nos promete recompensas cuando nosotros somos pacientes. Hermanos, paciencia es dejar que Dios determine el tiempo de cosechar el fruto de mis labores. ¿Sabe qué, hermano? El tiempo de cosechar no lo vamos a determinar nosotros. El tiempo de recoger lo que estamos sembrando no lo vamos a determinar nosotros, hermanos. El tiempo de recibir la recompensa por cada cosa que hacemos para Dios, el Señor va a determinar el tiempo en que nosotros vamos a tener, hermanos, cada una de las recompensas que el Señor, nuestro Dios, nos vaya a dar por cada cosa que hagamos nosotros en esta tierra a favor de la obra de Dios. Y déjeme decirle algo, hermano, hermana, que el Señor no retarda su promesa, y la promesa de Dios, hermanos, es que dará recompensa cuando nosotros somos pacientes en esperar en Él. Hermano, qué bendición poder desarrollar cualidades parecidas, hermanos, a las que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hermano, qué bendición saber que somos creados conforme a la imagen y conforme a la semejanza de nuestro Dios. Hermanos, nosotros podemos imitar esa cualidad de paciencia que tiene nuestro Dios, porque ¿sabe qué, hermanos? Somos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Hermanos, el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el día de mañana cuando estaremos viendo, hermanos, qué tan pacientes somos. Vamos a hacer una pequeña prueba, hermanos, a ver qué tan pacientes somos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la gracia de nuestro Dios esté sobre vosotros. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Escuchen la voz de Victoria, la estación de bendición. Se puede ver en tu